En poco más de un siglo, España pasó de ser un país fundamentalmente de agricultores a una de las naciones más urbanizadas de Europa. Un cambio, desde luego, radical. La pregunta es, ¿cómo sucedió algo así? Pues venga, vamos a verlo. Es que la magnitud del cambio es impresionante. Mirad las cifras. En apenas un siglo, el país da un vuelco total. Pasamos de una sociedad que era básicamente rural a una que es casi en su totalidad urbana. Claro, un cambio tan bestia no pasa porque sí, ¿verdad? Detrás tiene que haber algo. Así que nos toca preguntarnos, ¿qué fuerzas lo provocaron? Y sobre todo, ¿cómo cambió eso para siempre la forma de las ciudades en España? Vale, pues nuestro viaje arranca a finales del siglo XIX. Y el primer gran motor de cambio, la primera pieza del dominó, fue la industria. Sus chimeneas, actuaron como un auténtico imán para la gente del campo. Y claro, toda esa gente necesita un sitio donde vivir. La demanda de vivienda se disparó. Fue algo explosivo. Pero ojo, la solución que se encontró no fue igual para todos. Y el resultado fue, pues eso, una ciudad con dos caras, totalmente partida en dos. Y aquí se ve perfectamente. La imagen es que no puede ser más clara. Por un lado, tienes los barrios para la burguesía, los ensanches, todo ordenado, planificado, con calles anchas. Y por el otro, pegados a las fábricas, el caos. Los barrios obreros que se levantaron de cualquier manera, a toda prisa, y por supuesto, sin los servicios más básicos. Pero bueno, si la industria fue la chispa que encendió la mecha, la verdadera explosión, esa llegó mucho más tarde. Tenemos que saltar a los años 60. Esa fue la década que lo cambió absolutamente todo, la que desató una marea humana como nunca se había visto. Se juntó todo. Fue la tormenta perfecta. Por un lado, las máquinas llegan al campo y muchísima gente se queda sin trabajo. Y por otro, las nuevas industrias, y sobre todo el boom del turismo en las costas, necesitaban mano de obra. Era un imán. El resultado, millones de personas haciendo las maletas y marchándose a la ciudad. ¿Y quién era esta gente que se movía? ¿Cuál era el perfil? Pues mira, sobre todo eran hombres jóvenes que venían del campo con poca o ninguna cualificación. Lo dejaban todo atrás, la vida rural, buscando un futuro mejor en la ciudad o en la costa. Claro, ¿y qué haces con toda esa gente? La respuesta del Estado fue masiva y muy rápida. Se tiraron las chabolas y en su lugar se levantaron polígonos de viviendas enormes, bloques y bloques de pisos construidos a toda prisa que cambiaron el paisaje para siempre, creando suburbios un poco monótonos que parecían colmenas y que muchas veces nacieron sin los servicios más básicos. Vale, pues avanzamos un poco en el tiempo. Llegamos a los años 70. Y aquí la ciudad cambia de nuevo. Ya no solo es crecer hacia arriba, con más pisos, sino que empieza a desparramarse, a expandirse hacia afuera. Y al mismo tiempo, ojo, empieza a transformarse por dentro. Y con esa transformación interna de la que hablaba, llega un fenómeno del que hoy oímos hablar constantemente. Los centros de las ciudades, los barrios históricos que estaban un poco abandonados, de repente se ponen de moda. Y esto da lugar a lo que conocemos como gentrificación. Este proceso lo que hizo fue transformar barrios enteros en las grandes ciudades. Zonas como Malasaña en Madrid o El Raval en Barcelona cambiaron por completo. Los vecinos de siempre, poco a poco, se vieron desplazados por gente nueva, con más dinero. Pero, a la vez que pasaba esto en el centro, la clase media empieza a mirar hacia afuera, a las afueras de la ciudad. Y así es como nace el paisaje que todos conocemos hoy, el de las urbanizaciones, los chalets, y con ello una nueva forma de vida, la cultura del coche para todo, de los movimientos pendulares, ese viaje diario de ida y vuelta al trabajo. Muy bien, después de todo este recorrido, ¿qué tenemos hoy? ¿Cuál es el resultado? Pues lo que tenemos es una red de ciudades en España que es cuanto menos compleja y sobre todo muy desequilibrada. Y es que el desequilibrio se ve en una jerarquía clarísima. En lo más alto de la pirámide tenemos dos gigantes que lo controlan casi todo, Madrid y Barcelona. Es un sistema bicéfalo, con dos cabezas, como si España tuviera dos grandes capitales que organizan el resto del territorio. Si lo miramos en un mapa, vemos que las ciudades no están puestas de cualquier manera. Se organizan en ejes como corredores y lo más interesante es que la mayor parte de la riqueza y la actividad se concentra en la periferia, en las costas, sobre todo en ese eje mediterráneo que es el más dinámico de todos. Así que, al final, la foto general es esta, un contraste brutal. Por un lado tenemos una periferia, sobre todo la costa, que es súper dinámica, está muy poblada y urbanizada. Y por otro, un interior inmenso que está, prácticamente vacío. Y esto no es algo del pasado, es que la tendencia, lejos de pararse, parece que se acelera. Las proyecciones de futuro son muy claras. Para 2050 se calcula que el 90% de la población de España vivirá en ciudades. Una auténtica locura. Y claro, esto nos lleva a la pregunta final, que es casi obligada. Si nos acercamos a ese 90% de gente viviendo en ciudades, ¿qué pasa con todo lo demás? ¿Qué pasa con esa España vaciada que se queda atrás?